Hola, ¿cómo están? Hoy es 27 de mayo de 2025. Quiero contar un testimonio sobre el vivir más lento. Y podría también agregarle el que Jesús no vive en la ansiedad, ¿no? ¿Cuál fue el disparador? Em, Siempre, por ejemplo, vemos que en algunos videos en YouTube, usualmente antes pasaba más, creo yo, hoy hay más compras online. Cuando eran los Black Friday en Estados Unidos, la gente se abarrotaba en las tiendas, incluso en los horarios antes de la apertura, y apenas abrían la puerta, iban todas corriendo, mucha gente se pisaba, otra se caía, iban a buscar esos productos que estaban más baratos, iban por esa ventaja para obtenerlo ellos y no que lo obtenga otra persona primero. Incluso hasta hubo detenidos, heridos y peleas en estos centros comerciales cuando justo dos personas agarran un producto y las dos la quieren, ¿no? Y ninguno quiere ceder. ¿Por qué voy con esto? Porque, bueno, resulta que se estaba dando un evento al que me habían invitado y el inscribirse ya mismo tenía ciertas ventajas, ¿no? Entonces yo quería esas ventajas. Y venía conversando con Jesús tranquilo y me llega esta invitación al WhatsApp. Entonces le digo, Jesús, ya me tengo que inscribir. Porque si me inscribo ya tengo estas ventajas, si no me inscribo ya no las tengo. Entonces allí arrancó una catarata de emociones ansiosas. Y en la cuenta que yo quería transferirles, no tenía allí dinero disponible. Entonces tenía que cambiar una plata desde otra cuenta. Y estaba tan apurado que en la voz de mi conciencia, yo sentía muy tenuemente que Jesús decía, esta no es la manera, no opero en la ansiedad. Pero en mi razonamiento yo quería ir rápido para obtener el beneficio. Entonces intentaba cambiar la plata, intentaba hacerlo y la operación que siempre anda bien, ahora estaba andando mal y no se daba. Cuando logré hacerlo, me quería transferir la plata a la cuenta para poder hacer la transferencia para este evento y cuando me transfiero la plata a la cuenta, que ya había salido verificado como que transferencia exitosa, y siempre que había hecho eso tenía la plata disponible al segundo, la plata no estaba. Entraba a la cuenta y estaba en cero. Y ahí empezó la ansiedad. Y a ver de dónde puedo obtener o puedo sacar de otro lado, así puedo inscribirme a este evento temprano para ganar esos primeros lugares que tienen más beneficios. Y de nuevo era la catarata de emociones que en lugar de la razón y la conciencia gobernando las emociones estaban dominando la razón y la conciencia, es decir, el juicio. Y lo seguí intentando y lo seguí intentando por una forma, por otra forma, y no había manera de obtener ese dinero para poder transferirle. Hasta que ya frustrado, cuando la emoción empieza a bajar, ahí la voz de la conciencia empieza a ser más clara. Y era Jesús diciendo, yo no estoy acá, esto no viene de mí, te estás precipitando, estás dejando que las emociones te gobiernen y no estás con tu razón y con lo que te dice la voz de la conciencia haciendo lo correcto. Entonces ahí paré, empecé a utilizar mi razón, empecé a salir de ese puntito en el que yo estaba para hacer una vista más panorámica y decir, bueno, si me inscribo más tarde no pasa nada, tendrá otro el beneficio y ¿cuál es el problema? ¿Vas a dejar de disfrutar el evento por no tener ese beneficio? No. Yo estaba actuando de una manera egoísta, pensando pura y exclusivamente en quererlo yo, como esa persona que quiere entrar primero a la tienda del Black Friday para obtener ese producto a ese bajo costo y que no lo obtenga otro. Y allí,
cuando utilizando mi razón y conversando con Jesús acerca de lo que Él me decía en la conciencia, le dije, tenés razón, tengo que aprender que lo que viene de la ansiedad no es tuyo y que si yo veo que las emociones me están comandando, tengo que parar porque ese tampoco puede ser vos, ese no puede ser el Espíritu Santo tomando el control mío, sino al revés. Y le dije eso a Jesús y le digo, ahora voy a entrar a la cuenta, a ver si efectivamente el dinero ingresó. Y cuando volví a entrar a la cuenta después de no menos de 20 veces, ahí estaba la plata. Y ahí me estaba dando cuenta que Jesús había impedido que entre para que yo no haga esa transferencia de la cual después me iba a arrepentir, porque finalmente era mejor esperar y no hacerlo en el momento en el que yo lo iba a hacer. Entonces este evento me enseñó una vez más, no por un aprendizaje sano, sino por el error, por el tropezón, a que cada vez que me aparezca una emoción fuerte, frenar, sentarme, analizarla a la luz de la razón y ver qué me dice Jesús en la conciencia y esperar que esa emoción pase y después tomar la decisión. Algo que a partir de ese momento me empezó a enseñar y que me empezó a ayudar mucho es el hecho de empezar a vivir más lento. Yo sobre todo en las tareas de la casa trato de ser una ráfaga y las tengo tan automatizadas que ya el mismo lavado de dientes, me seco cuando me termino de bañar de la misma manera. Y tengo un patrón que sigo para ir ordenando la casa, guardando, viendo qué falta, etcétera. Y lo tengo tan automatizado y en piloto automático que trato de hacerlo con una ráfaga lo más rápido posible para luego pasar a actividades que sí me gusten y disfrute. Pero si hay algo que Jesús me está enseñando y todavía no estoy siendo un buen alumno, pero al menos estoy reconociendo que en esto tengo notas bajas y quiero mejorar, por así decirlo, haciendo una analogía. No se trata de tener notas altas con Jesús y está mal las notas bajas y nos llevamos la materia con Jesús, pero que se entienda la analogía, me está enseñando a vivir un poco más lento, al aprender a ser consciente de su presencia y al ver que el mismo momento donde yo estoy en oración solo o estoy meditando en su palabra, es tan sagrado como lo puede ser el estar conversando con él o pensando en él mientras estoy estirando una remera para que no se arrugue en el tender, para después poder sacarla cuando se seque y doblarla mejor. Poder ser más consciente y vivir más lento y despacito, ir caminando por la casa, ir agradeciendo de la casa que tenemos. El ir poniendo el agua para hervirle quizás unos capeletines a mi hijo y en lugar de estar ansioso en que todo esté cronometrado y funcione bien, el ser consciente de que gracias a Dios tengo para darle de comer, para hacer una comida rica y para generar un recuerdo que papá le preparaba esos capeletines ricos con aceite de girasol y mucho queso rallado como le gusta a él. En el vivir más lento, que obviamente es una batalla diaria por mi misma ansiedad, me está ayudando a ver que la vorágine de actividades, cuando incluso uno la termina allí, no hay nada, si no hizo esas actividades con Jesús. Y que incluso uno puede hacer las actividades con Jesús, pero las puede hacer súper rápido. Y que ahí no hay calidad. Porque también he probado cada cosa que hago hablarla con Él, pero si la hago apurado, como una ráfaga, querer que termine, igual no hay calidad. Y por más que estaba con Él, casi que no le presté atención. Fue una charla muy superficial, rápida. Entonces, al tratar de vivir más lento, de ser más consciente de cada paso que tomo, cada tarea que tengo que hacer, tratar de hacerla de la mejor manera, con él, y ser consciente hasta de la media que cuelgo en un tender o de la manera en la que hago la cama.
o de incluso la forma en que me preparo la infusión de la mañana para pasar tiempo con Él, hay mucha belleza en vivir ese presente. Y creo que ahí, cuando uno lo logra, pensando en Él, haciendo esas cosas tranquilo, viene eso tan lindo que Elena describe de que vamos a sentir habitualmente si estamos pasando ese tiempo con Él en quietud, que nuestro corazón arde. Eh, ¿Por qué arde? Porque empieza a darse cuenta de la presencia de Dios, de que Jesús está ahí. Cuento este testimonio porque, bueno, quizás podés llegar a tener ese mismo problema donde hay momentos del día donde las emociones gobiernan a la razón y la conciencia y usualmente son los momentos más fáciles para desconectarse. Y sobre todo porque el vivir más lento nos ayuda más a ser que a hacer. Y ahí está la gran belleza del cristianismo, no en la cantidad de cosas que hagamos, que puede ser maravilloso y que de hecho el ocio es malo, pero sino el entender que cada tarea, incluso si son una multitud, la podemos llegar a hacer tranquilos, conscientes de su presencia con Él, e incluso haciendo esto, podemos llegar a pensar que mucho tiempo puede haberse perdido, pero por el contrario, de alguna manera maravillosa, milagrosa diría, de repente las tareas salen más rápido, con mejor calidad y uno termina con más tiempo que el que pensaba que iba a perder.